Y hablamos de síntesis, hablamos de oxidación de alcoholes primarios, oxidación de aldehídos y la oxidación de alquilbenzonos. Y ahí nos quedamos, si no me equivoco. Vamos a hablar un poquito sobre reacción de ácidos carboxílicos. En la página creo que es 2 o 3, en la 2 o en la 3, no recuerdo por ahí. Pero en la primera página, creo que comienza página 2, es la 3. En la página número 2, casi en la mitad del documento, están las reacciones de ácidos carboxílicos. Estas reacciones de ácidos carboxílicos, son las más comunes, no son todas, pero son las más comunes. Y tenemos ahí la reacción de formación de sales de ácidos carboxílicos. Esta reacción, que en términos biológicos se conoce como reacción de saponificación o formación del jabón. Sus compañeros que nos hablen de líquidos nos van a explicar, pero así en general. El ácido graso o el ácido carboxílico se combina con una base, cualquiera, en este caso yo coloqué hidróxido de sodio, puede ser hidróxido de potasio, cualquier base, que hay de otros tipos también. Y el metal de esa base es quien va a reemplazar o sustituir solamente al hidrógeno del ácido carboxílico. Y así poder formar una sal que se les conoce como carboxilatos, y pues en la vida diaria pues es lo que conocemos como jabón. Existen diferentes tipos de jabones, pues antes existía un solo jabón y en el interior todavía medio se utiliza, no tanto, pero con un solo jabón uno se bañaba. A mí no me tocó, pero sí, de repente uno iba donde mis abuelos, o sea, ya tengo yo 47 años, hace y era un solo jabón que estaba en la pila, ¿verdad? Con ese se lavaban el pelo, se bañaban, se lavaban las manos, se lavaban la ropa. No había la cantidad de jabones que hay ahora, que tenemos champú, jabón para lavar la cara, para lavarse las manos, o sea, miles de jabones. Dependiendo del tipo de base y lógicamente el ácido graso o el ácido carboxílico que se utiliza, sí, pues tenemos los diferentes tipos de jabones que tenemos en la actualidad. Pero además detergentes, iónicos, catiónicos, o sea, hay un montón a nivel industrial, jabones líquidos, detergentes líquidos, jabón para lavar platos, miles de formulaciones con olores, colores diferentes. Pero el principio es el mismo. Es una hidrólisis de un lípido, de una grasa, y generalmente al hidrolizarse, que ya vamos a hablar de algunos otros términos, esos ácidos grasos, que son esos ácidos carboxílicos, quedan libres para realizar esta reacción de sustitución con una base o con un hidrólisis. ¿Qué es lo que deben recordar? El metal, en este caso el sodio de la base, va a reemplazar o sustituir solamente al hidrógeno, ¿sí? Para poder formar una sal de ácido carboxílico, un carboxilato o lo que comúnmente conocemos como jabón. El grupo hidróxido de la base con el hidrógeno sustituido siempre forma una molécula de agua como producto. Eso entre algunos de los usos. Por ejemplo, el ácido benzoico en presencia de hidróxido de sodio generalmente forma benzoato o bencenoato de sodio, que se utiliza como preservante de alimentos, ¿verdad? Entonces no solamente se utilizan como jabones nasales, sino que también tienen otros usos. Base. La siguiente es la reacción de reducción. La reducción de ácidos carboxílicos. Si ustedes recuerdan, la oxidación de alcoholes primarios, la oxidación completa, produce un ácido carboxílico. Por lo tanto, pues las reacciones generalmente de oxidorreducción son reversibles. La reducción de un grupo carboxilo se reduce a un CH2OH, es decir, a un alcohol primario, ¿verdad? A un alcohol primario. Y previo a las reacciones de conversión a derivados de ácidos, que ahí nos vamos a quedar, están las reacciones de sustitución electrofílica aromática, recordando que el grupo carboxilo y todo lo que tiene grupos carbonilo en su estructura son orientadores meta, ¿verdad? Por lo tanto, otro nuevo grupo solo vas a poder sustituir a los hidrógenos del carbono 3, y repito, cuando nosotros contamos elegimos, ¿verdad? Y serían orientadores meta. Y por último, que ahí nos vamos a quedar para continuar con estas reacciones, está las reacciones de conversión de ácidos carboxílicos a sus derivados, pero antes de eso vamos a hablar de los derivados. Existen básicamente 4 derivados de ácidos carboxílicos. Cuando el grupo carboxilo, que es este, recuerden, cuando todo el grupo hidroxi de ese grupo carboxilo ha sido sustituido por un cloro, se forma lo que comúnmente conocemos como cloruros de ácido. O cuando ese grupo hidroxi ha sido sustituido por un grupo amino, se forma una amida. En este caso es una amida primaria.
Pero recordemos que pueden haber, al igual que en las aminas, que fue el último tema, este tema de amidas tiene la nomenclatura mucha relación con el tema de aminas. Pueden haber amidas primarias, secundarias y terciarias, dependiendo qué es lo que haya sustituido a todo ese grupo hidroxi. Entonces, cloruros de ácido y amidas, cuando todo el grupo hidroxi ha sido sustituido por un halógeno o por una amida. Entonces tenemos cloruros y amidas, son los primeros dos derivados. Pero también, otra vez, este es el grupo carboxilo, todo este. Cuando solamente el hidrógeno de ese grupo carboxilo ha sido sustituido por un grupo alquilo, por cualquier cadena carbonada, se forma un éster. Aquí está en plural, ésteres, no es ester, no es esteres, es éster, ¿verdad? Entonces, los ésteres, otra vez, los que les toca hablar de lípidos, grasas o aceites, bueno, van a explicar cómo se forman esas grasas, esos lípidos, esas ceras, esos aceites a partir de un alcohol, que ya vamos a hablar de esa reacción. Y es el tercer tipo de derivados, los ésteres. Y cuando ese hidrógeno, pues además de haber sustituido no por un grupo alquilo, sino por un grupo acilo, es decir, por algo que tenga un grupo carbonilo, se forman lo que conocemos como anhídridos de ácido. Por lo tanto, son 4 derivados de ácidos carboxílicos. De los 4 nosotros vamos a hablar de 3 reacciones, porque los anhídridos se sintetizan a partir de cloruros y es la primera reacción que vamos a ver. 4 derivados de ácidos carboxílicos, cloruros, amidas, ésteres y anhídridos de ácido. Entonces, ahí sí, en la página número 3 de su material, tienen ustedes por ahí la reacción de conversión de esos ácidos carboxílicos a sus derivados. Solo hay 3, porque anhídridos no vamos a ver reacción de conversión, porque primero el ácido carboxílico debe convertirse a cloruro de ácido y luego anhídrido. Entonces, por eso solo hay 3 reacciones. La reacción de conversión de ácidos carboxílicos a cloruros de ácido, que es cuando el ácido carboxílico, si ustedes se fijan por ahí, se combina o reacciona con el cloruro de tionilo. SOCl2 es un nombre común, cloruro de tionilo. Y uno de los átomos de cloro, todas son reacciones de sustitución, uno de los átomos de cloro, de ese cloruro de tionilo, reemplaza o sustituye, tal y como lo tenemos aquí, a todo el grupo hidróxido, para que se pueda formar ese cloruro de ácido. En el siguiente, que es la reacción de conversión a amidas, si ustedes se fijan ahí en su material, es una reacción muy similar a la reacción de alquilación de aminas. Si ustedes recuerdan, en la alquilación, el amoníaco se combinaba con un cloruro de ácido, con un RX, y eran los grupos alquilo de ese haluro quien reemplazaba o sustituía a los hidrógenos del amoníaco. Yo no sé si se recuerdan. Pues aquí es muy similar, solamente que aquí quien va a sustituir o reemplazar al hidrógeno del amoníaco, por lo menos uno, debe ser un grupo acilo para que se pueda formar un amido. Y por último tenemos la reacción, que ya luego su compañero, repito y se lo dije desde el inicio, lípidos es muy relacionado a este tema. Y se hacen su compañero encima chiquito, no lo hemos leído eso. Ok, entonces, de reacción de formación de lípidos, grasas o aceites, solo que los ácidos grasos son otros, el alcohol es otro, no los ejercicios que nosotros de repente colocamos, pero el principio es el mismo. El ácido carboxílico reacciona con una molécula de alcohol, a esa reacción se le llama esterificación de Fischer. Realmente las reacciones de esterificación son muy comunes en los sistemas vivos, se forman ésteres siempre, porque tienen una ventaja, ya cuando hablemos de ésteres lo vamos a ver. Los ésteres tienden a ser muy liposolubles y entonces, por ejemplo, esos aromas, ya lo vamos a ver cuando hablemos de ésteres, esos aromas que conocemos, el olor de las frutas, de la naranja, de la piña, que son tan penetrantes, es porque son ésteres y tienen la capacidad de disolverse en el tejido, en la grasita que tenemos en la piel, pues, y eso hace que, dependiendo, si usted tiene una loción ahí más o menos buena, no es más alcohol que otra cosa, porque si es alcohol, pues sí, olemos rico en cuanto salimos una estela, pero en lo que se nos evapora el alcohol, lo que llegamos aquí al lado y está haciendo un viento, se nos fue el olor, ¿verdad? Entonces, y por eso hay zonas en las que uno siente más olor, donde más grasita tenemos, lógicamente debería de haber grasa. Entonces, esa reacción se llama esterificación. El grupo alquilo del alcohol reemplaza o sustituye al hidrógeno del grupo carboxilo para poder formar esos compuestos. A la luz de esto, terminen de hacer lo que les compartí ayer, revisen, mañana ya discutimos esta parte, porque lo que sigue
es nomenclatura de cada uno de ellos y las reacciones, ¿verdad? Y con eso es la primera parte de este parcial. Voy a empezar a seguir entregando calificaciones, ¿verdad? Y pues el que ya se quiera ir porque ya le di su calificación se puede ir, y si no, pues puede quedar ahí, ¿verdad? Porque de todas maneras estoy terminando con sus compañeros que están haciendo el trabajo. ¿Por este parcial habrá prueba? Sí, les dije que creo que habíamos dicho que cuesta 40 puntos y creo que habíamos dicho 22 de julio. 22 creo que habíamos dicho. Era un lunes. Sí, se los dije. No, sí, se los dije cuando les di los que no puse. A ver, las exposiciones comienzan el 16, di fecha 16, 17, 18. Es que 15 tenemos el otro lunes, 16, 17, 18, 19. Y luego el 22 no hay, el siguiente grupo comienza el 23, ¿sí? Porque el 22 es la primera parte. Esto, 40 puntos. No, en medio de las exposiciones, porque las exposiciones comienzan el 16. O sea, es como en la mitad de las exposiciones. El grupo 5, ¿quién es? El 23 les toca ácidos nucleicos. 23. Sí. Entonces el 22 es la primera parte. Y luego, al terminar las exposiciones, que terminamos ese viernes, el martes siguiente, pues el examen de los 40 puntos de la exposición. ¿Verdad? Entonces, vayan preparando. Vayan trabajando los que no lo hayan hecho.